Abrazos para toda esa masiva audiencia en todo el país. Comenzamos el día de hoy en este trabajo que pretende llevarles a todos ustedes no solamente la información, sino el análisis de los temas más importantes de las últimas horas, así que les damos cordialmente la bienvenida. Otra vez. ¿Quién deja la pila abierta? ¿Quién deja la pila abierta? Por favor, por lo menos el día de hoy, cierren la pila. Escuchá, a ver, Wilmer Núñez, mi productor, por favor. Había que poner el letrerito ahí, decir, cierre la pila, por favor. Escuchá cómo gotea. Esos son por lo menos unos buenos litros de agua al día, ¿no? Y por favor, por lo menos hoy, cierren la pila, Día Mundial del Agua, por favor. Cierren la pila, Día Mundial del Agua. Recordatorio para todos y de la importancia de este líquido elemento del mundo. Todavía no nos estamos dando cuenta, pero ojalá la humanidad no llegue en un momento a tener que pelear por un poco de agua. 10:23. Comenzamos nuestro queso y marraqueta de hoy con un invitado, un ganador de las últimas horas. ¿Quién es? Ya se lo presentamos. Queso marraqueta. Enrique Leaño es el ganador de la segunda vuelta en las elecciones para la alcaldía en la ciudad de Sucre. Es nuestro primer invitado de la mañana para conocerlo, para hablar con él, para tocar los temas que hoy nos atingen. Don Enrique Leaño, buenos días y bienvenido a Fides a nivel nacional. ¿Cómo está, John? Un gusto poderle saludar, un gusto poderle ver también por la pantalla y mediante usted saludar a toda la gente y masiva gente que le sigue por las redes sociales y por supuesto también por Radio Fides. Muchísimas gracias por la invitación. Futuro alcalde, no han sido unas elecciones normales, por decirlo así, entre comillas. La cosa ha estado muy pegada, muy ajustada, muy peleada también. Sí, mire, eso es lo hermoso de la democracia, John, en el sentido de que en una elección, especialmente en primera vuelta, porque para la alcaldía no hay segunda vuelta, lo que se hizo fue repetir la votación en 3 mesas que quedaron inhabilitadas y eso nos demoró estas 2 semanas. Pero lo hermoso de la democracia es que uno puede ganar o puede perder por un voto. Esa es la lógica, la decisión del pueblo es la que se refleja en las urnas y esa es la que tenemos que respetar, aunque sea por un voto. Y eso no hemos logrado, creo que entender muchas veces de que cuando es por un voto, 10 votos, en este caso son 301 votos, pensamos que se podía revertir. Se podía revertir, por supuesto, pero eso se debería haber hecho en la campaña. Pero bueno, con la bendición de Dios, el apoyo del pueblo, hemos logrado este triunfo y ahora nuestro compromiso, por supuesto, es trabajar absolutamente por todos los de nuestra ciudad. Nosotros lo hemos manifestado en nuestra campaña y en otras entrevistas que nuestra obligación al ser autoridades electas no es ya trabajar por un partido, por un instrumento o por una agrupación, sino trabajar por toda la ciudad. Nosotros hemos agradecido desde el fondo de nuestro corazón que hayan confiado en nosotros con su voto y aquellas personas que no lo hicieron también se tienen que sentir representadas porque nosotros no vamos a tener miramientos políticos, sino vamos a tener un miramiento de desarrollo de nuestra ciudad y para eso tenemos que trabajar absolutamente con el 100 y para el 100% de nuestros vecinos y de nuestros ciudadanos, yo. Pero hay miramientos, futuro alcalde Leaño, hay miramientos, si son políticos, si son ideológicos, es un MAS en Sucre y es quienes están contrarios al MAS por todos los últimos capítulos que la capital ha tenido que pasar. Sí, existe. Pero mire, podrá decirme tal vez que somos un poco ingenuos o todavía vemos que hay esperanza en lo que es el ser humano. Nosotros llamamos siempre a la reconciliación. Si de nuestra boca o de nosotros no va a salir ofensas y no va a salir o no van a haber acciones que vayan a tapar o que vayan a poner trabas
a acciones que vengan de otras agrupaciones, o por el darle un ejemplo de algunos concejales que no son del partido al cual nosotros representamos, y si nosotros empezamos a viabilizar los proyectos con ellos, es más decir, el proyecto tantos es sugerencia y además es gestión del concejal X que representa a esta agrupación. No tenemos esa mezquindad y con eso queremos demostrarles que sí se puede lograr trabajar en unidad. Es muy complicado porque el ser humano de por sí, esto es un mundo, es difícil poder ingresar al pensamiento real que tiene la persona en el sentido de qué va a hacer o cuáles. Hay mucha hipocresía muchas veces, pero sin embargo apostamos a eso. Nosotros creemos que nuestros concejales aman a Sucre, si bien algunos tal vez no han nacido en Sucre, pero se han criado en Sucre y por lo tanto estamos en la obligación de querer el desarrollo de nuestra ciudad, y a partir de eso tenemos esa confianza, esa fe en Dios que vamos a lograr hacer este trabajo. Va a costar muchísimo, por supuesto, pero tenemos que despojarnos de esos tintes políticos y le vamos a demostrar a la sociedad. ¿Sabe, John? Nosotros en la campaña habíamos dicho y nos habíamos comprometido que vamos a trabajar con todas nuestras organizaciones, juntas vecinales, organizaciones sociales, empresas privadas, públicas, absolutamente con todos, de la mano, estando con ellos. O sea, no vamos a ser alcaldes de escritorio, sino que vamos a estar directamente con ellos para poder conocer las realidades. El día que nosotros perdamos el contacto con estas instancias, vamos a perder la esencia por la cual hemos llegado a este cargo, por la cual hemos luchado tanto en la campaña electoral, y eso no lo vamos a hacer porque nosotros queremos mantener esa esencia de servicio a la comunidad, John. Estamos hablando con el que va a ser alcalde en Sucre, don Enrique Leaño. Ha ganado en la segunda vuelta estas terceras mesas, terceras mesas, no segunda vuelta, repetición de terceras mesas, es claro lo que hay que aclarar. 301 votos de diferencia. ¿Usted habla de ofensas, futuro alcalde? En toda la campaña, John, hemos sido los más agredidos absolutamente en todo sentido, en cualquier sentido que usted se pueda imaginar. Pero de nosotros, John, no ha salido ninguna respuesta y ninguna ofensa para nadie. Le decimos de todos los frentes, creo que eran 10 frentes que estábamos terciando en esta contienda, y absolutamente de todos han salido ofensas, difamaciones, calumnias. Pero nosotros hemos tenido esa fortaleza que Dios nos da de poder escuchar y no reaccionar ante esas situaciones. Porque a la calumnia no se la responde, John, porque no hay que responder, porque es una mentira, y esas caen por su propio peso. Y eso también ha sido notado por la población cuando alguien tiene ese sentimiento de no confrontación. Y en ese sentido nosotros no hemos respondido, por supuesto, absolutamente a nada, y más bien aprovechar siempre esos espacios que nos daba la prensa, que nos daban las juntas vecinales, en vez de estar hablando para otros o respondiendo cosas a acusaciones y difamaciones, aprovechábamos de explicarles nuestros proyectos en seguridad ciudadana, en salud, en educación. Bueno, usted sabe, John, que todo lo que se mueve en un municipio es competencia de la alcaldía, y entonces nos faltaba tiempo. Se imagina que nosotros hubiéramos estado perdiendo el tiempo en responder u ofender a alguien, cuando más bien deberíamos trabajar para poder explicar nuestros proyectos, John. Doctor Enrique Leaño, ¿doctor medicina o abogado? Médico, John. ¿Qué especialidad tiene el nuevo alcalde de Sucre? Salubrista. Tengo una maestría en salud pública. Salubrista. ¿Eso le aventaja en las primeras decisiones que usted tomará al mando del municipio de Sucre? Muchísimo, John, porque sabe, la salud pública es una rama de la medicina hermosa, que habla mucho, que trabaja mucho con el tema de estadísticas, corredores endémicos, epidemiológicos, y toda la actividad. Miren, nosotros hemos asumido la dirección del CEDES cuando estaba en plena pandemia en la anterior gestión, y hemos aprendido muchísimo con todos los colegas, por supuesto, sobre la enfermedad, días críticos, días muy duros para todos, pero que hemos sabido sobrellevar. Uno de nuestros principales lemas siempre ha sido el que vamos a hacer una reactivación económica, pero con salud, y es algo vital para nosotros reactivar económicamente el municipio, y es algo complicado porque estamos con un municipio prácticamente en déficit, pero bueno, tampoco estamos entrando a quejarnos, ni vamos a decir que la anterior gestión lo ha hecho mal. Ya el pueblo juzgará. Lo que nosotros, en vez de preocuparnos,
vamos a hacer es ocuparnos, John, para que podamos conseguir mayor cantidad de recursos económicos, ya sea a nivel departamental, nacional, a nivel internacional. Hemos hecho ya algunos contactos aprovechando algunas reuniones las anteriores semanas y estamos seguros que vamos a tener o tenemos la capacidad de poder realizar estas gestiones para poder conseguir los recursos. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar hacia adelante, trabajar en consenso y trabajar en equipo, John. Doctor, ¿por qué ganó usted a la alcaldía? ¿Dónde quiero ir con esto? Se explicó que el MAS no estaría bien visto en la ciudad de Sucre y que usted habría ganado, claro, se habla de esas mínimas diferencias de 301 votos con el segundo, por los votos de las zonas periféricas de Sucre, prácticamente área rural. Mire, John, es un fenómeno interesante el que ha pasado y usted lo puede verificar en los resultados de la Corte del Tribunal Electoral Departamental, comparando con los resultados de la anterior gestión. Nosotros hemos ganado, de los 8 distritos de Sucre, hemos ganado en 5 distritos. 3 que son rurales y 2 que son urbanos. En el distrito 1, que es la zona central misma de Sucre, por datos históricos, el MAS siempre tenía entre el 10 y 11%. En esta oportunidad nosotros hemos llegado a entre el 25 y 30% en la zona central. Ahora, la zona central solo representa el 11% de la votación total de todo lo que es el municipio. Los distritos más grandes, que representan casi el 60%, son el distrito 2 y 3. Y estos distritos son la mitad, son casi, podríamos decir, también zonas residenciales, y la otra mitad se constituyen en zonas periurbanas, podríamos decir. En las zonas periurbanas hemos tenido una muy buena votación y en las zonas residenciales hemos subido altamente la votación que se tenía también en anteriores elecciones. Entonces, hemos tenido el apoyo nosotros absolutamente de toda la población en sus diferentes áreas y sectores. No podemos decir de las diferentes clases, porque eso jamás hemos manejado esos términos, pero sí de las, muchas veces se catalogan a las instancias por la parte sociológica a través de sus ingresos económicos, su nivel de educación y otros elementos que para nosotros ha sido totalmente una subida de votos absolutamente en todos los lugares. Hemos salido en el Distrito 1 y eso comentábamos, nunca el MAS salía en segundo lugar, siempre era el último. Si eran 5 frentes, estaba el primer, segundo y el MAS era el quinto. Nosotros en todas las mesas que hemos perdido, hemos sido segundos de los 10 postulantes. Y en las mesas, por supuesto, que hemos ganado, bueno, por lógica, hemos sido primeros, pero en ninguna mesa hemos sido terceros, o sea, hemos sido segundos o primeros. Nuestro opositor, que nos ha seguido con los votos, en las mesas de las zonas periurbanas, rurales, no ha sacado el segundo lugar, ha sacado un tercero, cuarto, quinto lugar, siendo superado por otros partidos, otros candidatos. Entonces, son análisis muy interesantes que se deben hacer, poner en carpeta para poder hacer ese análisis, que ha sido muy interesante. Nosotros estamos muy fortalecidos, muy felices, por supuesto, y muy bendecidos por Dios, porque siempre hemos dicho, solo Dios pone y quita autoridades a través del voto popular en las urnas, John. No puedo dejar de citar a Horacio Pope de República 25, que ha anunciado que va a acudir a instancias internacionales para denunciar un supuesto fraude en estas elecciones subnacionales. Todo estaba cantado, dice él, con la repetición de las 3 mesas. Futuro alcalde. Mire, nosotros hemos tenido el cómputo en nuestro centro de cómputo el primer día de las elecciones, donde sabíamos que habíamos ganado, porque usted sabrá, John, que cada delegado de un partido, de un instrumento, de una agrupación, se lleva una copia del acta de escrutinio. Nosotros en nuestro centro de cómputo hicimos y ya sabíamos que habíamos ganado. Lo mismo mencionó el rival ocasional, que ellos tenían su centro de cómputo. Y si tenían su centro de cómputo, seguramente sacaron los mismos datos de nosotros. Y a partir de ese mismo día empezaron a hacer observaciones. Ahora bien, nosotros a través de nuestros delegados en el Tribunal Departamental veíamos las observaciones que se hacían.
¿Qué observaciones hacían? Eran observaciones de errores aritméticos, lamentablemente, por falta de sumas y algunas otras situaciones, que el mismo sistema no le permite cargar cuando está mal sumado. Entonces, los vocales, reunidos en sala plena, cada acta observada las iban subsanando de acuerdo y dentro a sus competencias. Cuando no estaba bien sumado, ellos recurrían a la hoja de trabajo o recurrían a otros informes de los jurados electorales. Por eso es que se ha demorado bastante en las últimas mesas, y se subsanaban, y ahí estaban todos los delegados de los diferentes partidos, quienes daban el visto bueno, por supuesto, porque ya no había más que observar. Cuando dijeron el 9 de marzo que se iba a votar en una mesa para alcalde y en 2 para concejales, nosotros no estábamos de acuerdo porque no veíamos razón por la cual se anularan esas 3 mesas. Sin embargo, al no estar de acuerdo no quiere decir que se haga nuestra voluntad, sino que se haga lo que dice la norma, lo que dice la ley, y según lo que dice el Tribunal Departamental tiene atribuciones para poder hacer observaciones. Pese a que se hicieron las aclaraciones, nosotros dijimos, perfecto, no podemos nosotros desinstitucionalizar o decir que esto está ocurriendo de mala manera y nada, y hicimos la representación, pero respetamos, por supuesto, la decisión. A los 2 días sale un nuevo comunicado del Tribunal Departamental donde dice que se van a repetir las 3 mesas. ¿Pero por qué? Porque solo la boleta tiene un código QR y por lo tanto no podían basear solo para el alcalde o solo para el concejal. Pero eso ya no es pues un error en la votación. Es un error, no error, sino era algo que se podía subsanar con los ingenieros de sistemas, habilitando otro código QR. Se da cuenta que eso no era algo que tenía que ver con la votación misma. Y luego, por supuesto, hicimos también la representación, pese a que no nos aceptaron, porque nosotros les dijimos que arreglen eso sus ingenieros de sistemas. Ya les dijeron, depende de La Paz, que La Paz tiene que autorizar y demás cuestiones. Entonces, hicimos la representación al nivel nacional, y el nivel nacional sacó una resolución donde dice que se vote en una mesa para alcalde y en las otras 2 mesas para concejales, considerando que esa situación se podía subsanar a través del arreglo del ingeniero en informática. Y eso es lo que se hizo. Bien. Entonces, ese tipo de situaciones nos han llevado a este tipo de especulaciones, donde nosotros hemos visto que el Tribunal Departamental, que por cierto ha sido colocado en la anterior gestión de la presidenta, cuando el contrincante ocasional era socio y era además parte de lo que era el gobierno, y ellos han sido colocados ahí. Nosotros siempre decíamos, o sea, como que estaban siendo no en favor, o mejor dicho, como que contra el árbitro más, pero ha jugado un rol importante y nosotros podemos decir que realmente han sido transparentes nuestros miembros del Tribunal Electoral. Doctor Leaño, en estos 30 segundos que tenemos en esta transmisión en vivo a nivel nacional de Fides, gobernabilidad, esto va a estar realmente terrible. He escuchado lo que parece ser una invitación a los concejales que Horacio Pope va a tener en el tema de la alcaldía y las otras tiendas políticas que han podido lograr alguna representación. Pero esto va a estar terrible, prácticamente mitad, ¿o no estoy en lo cierto, doctor? Es lo correcto lo que dice John. Mire, son 4 nuestros concejales, 4 de la agrupación que ha salido segunda y 3 agrupaciones que tienen un concejal, con lo que sumamos los 11 concejales. Nosotros estamos seguros que podemos trabajar con los 11. Siempre hemos indicado, cuando uno es autoridad electa ya deja de ser de su partido. Claro, me han dicho ya, y seguramente usted también lo puede pensar, no seas ingenuo, la gente siempre se mueve políticamente, tiene su ideología, pero nosotros conocemos a la mayoría de los concejales, tenemos la fe y la fortaleza en Dios de que estas personas van a trabajar por Sucre sin miramientos políticos. Habrán observaciones porque es su obligación fiscalizar, legislar, deliberar, pero estamos seguros que la mayoría tienen esa formación de vocación de servicio. Esa es nuestra confianza y que estamos seguros que cuando se presenten los proyectos, porque ¿en qué etapas juega un rol importante el Consejo? En la aprobación del POA, que si el POA está muy bien elaborado, primero se hace dar el visto bueno con lo que es el control social, y cuando el control social da el visto bueno, prácticamente los concejales ratifican, con algunas observaciones de forma y eso. Otro elemento es para aquellos proyectos que se hacen a más de 1 millón de bolivianos.
que no estamos muy de acuerdo nosotros con esta normativa, porque si el Consejo te aprueba un proyecto, ¿cómo lo va a fiscalizar después? Entonces vienen a ser jueces y partes. No sé si esto se da en todos los municipios, pero vamos a hacer revisar la normativa del Consejo Municipal, porque después el Consejo tiene que deliberar, fiscalizar y por supuesto legislar. Más bien ellos tienen que proponernos leyes para que nosotros podamos promulgarnos, o nosotros promover leyes para que ellos también puedan ejecutar en su instancia correspondiente. Entonces creemos que se puede hacer con el diálogo, con el consenso. Vamos a acercarnos a ellos, nosotros no vamos a separarnos en ningún momento, hayan o no hayan hablado en su momento o hayan dicho algo contra nosotros. Eso quedó atrás, esa etapa electoral terminó, y a partir de esto aquí tenemos un reto más grande, que es el de trabajar por nuestro municipio, y así lo vamos a hacer, y con la bendición de Dios ese trabajo vamos a lograr concretarlo. El doctor, el médico Enrique Leaño, va a ser alcalde de Sucre, con esos 301 votos de diferencia después de la repetición de 3 mesas en la capital del estado. Muchísimas gracias, doctor Leaño, un abrazo para ustedes de Fides y buenos días. Las gracias a usted, John. Decirles a todos que nosotros vamos a trabajar con una visión del bicentenario. Usted sabe que el 2025 cumplimos 200 años de la fundación, en ese entonces República, ahora Estado Plurinacional, pero tenemos una visión y un compromiso grande con nuestra ciudad para que el 2025 tengamos el mayor desarrollo. Mil gracias, John, por la invitación y siempre a sus órdenes. Buen día. 10:43, cerramos el queso y marraqueta de hoy en Antes de Mediodía. Queso marraqueta. En el tema de las noticias, cortina, maestro, 10:44, Vladimir Orlando Ponce es nuevo comandante en la ciudad de Santa Cruz. Eric Dávila nos tiene el informe a esta hora. Eric, buenos días, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Yo hace aproximadamente unos 20 minutos fue posesionado de manera oficial el nuevo comandante departamental de Santa Cruz por parte del ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo. Se trata del coronel Orlando Vladimir Ponce Málaga, natural de Oruro, quien llega a dirigir la policía en Santa Cruz. Este nuevo comandante se ha comprometido sobre todo a hacer cumplir las normas y reglamentos de la institución policial y abrir de puertas abiertas a toda la sociedad, a la institución Verde Oliva. Escuchamos justamente qué señalaba la nueva autoridad policial de Santa Cruz. En la oportunidad también el ministro de Gobierno ha posesionado al suboficial de Plana Mayor, Bernabé Condori. Este oficial está encargado de canalizar todas las demandas que tienen los policías de clase baja, es decir, sargentos, suboficiales y policías recién egresados, para conocer sus necesidades y así canalizarlo a través del comando departamental para que el gobierno nacional pues atienda todas las demandas que puede tener este sector de la policía. Recordemos que en su momento estos fueron los policías que se rebelaron contra el gobierno de Evo Morales, pero hoy el ministro de Gobierno se adelanta y posesiona al suboficial de Plana Mayor para que atienda esas demandas, John. Le mandamos un abrazo, gracias Eric Dávila, a ti, a todo el equipo de prensa de Radio Fides. ¿Qué está pasando en este momento? Por lo menos va a pasar en los siguientes minutos. La Comisión de la Verdad, que está a cargo de una ex ministra de Salud, va a presentar un informe sobre la investigación de la dictadura del 80. ¿Qué habrá en este tema? Bueno, se lo vamos a preguntar porque a la vuelta, en este espacio de lunes, está con nosotros el ministro de Justicia, Iván Lima. Tenemos que hablar de ese informe de la verdad, tenemos que hablar de lo que está sucediendo con la gente del gobierno transitorio. Tenemos que hablar de cuál es el fondo de este asunto en la explicación del gobierno. Volvemos enseguida, 9:45. Gracias a todos quienes nos siguen en el streaming. Un abrazo para Marlene Murillo de Padilla, para Maribel, gracias Angélica Chirinos, un gran abrazo. Gracias Samita Arancibia, gracias por tus comentarios, gracias Luis Javier Yucra, gracias a la gente en Europa, en los Estados Unidos, por seguir esta transmisión a través del Facebook Radio Fides de Bolivia
y el Twitter Radio Fides también. Y en las páginas personales están John Arandia Periodista y en @John Arandia, y también pueden seguirnos en esta emisión de Antes de Mediodía. Volvemos después de la pausa. El ministro de Justicia ya está con nosotros, que responde a las preguntas que hay que hacer. Acompáñenos, por favor. Y nos acompaña Iván Lima, el ministro de Justicia. Ministro, muy buenos días. Bienvenido a Fides. John, muy buenos días. Qué gusto. De tiempo estamos volviendo a retomar las entrevistas. Ya está más organizado el despacho, así que voy a estar siempre atento a tus convocatorias. Muchísimas gracias, ministro, y bienvenido a Radio Fides. Ministro, la Comisión de la Verdad se acaba de presentar hace minutos nada más un informe de la Comisión de la Verdad. Una exministra de Salud a la cabeza nos llama la atención. ¿Qué hay que decir sobre la entrega de este documento en esta mañana? En realidad es una comisión mucho más amplia. Si bien la doctora Heredia la presidía, estaba formada por otros destacados investigadores y personas comprometidas con los derechos humanos. Mira, yo creo que lo importante es el mensaje que lleva la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad busca garantizar algo que es esencial para los derechos humanos, que es la no repetición. La memoria colectiva tiene que ser necesariamente una construcción social. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, tienen que saber que no podemos volver a una dictadura, que una democracia es esencial y que muchos bolivianos dieron la vida. A partir de este hecho vamos a tener siempre que tener presente esa parte de la historia de nuestro país. Decías bien, Nila Heredia fue presidenta, pero estuvo como miembro el ex dirigente sindical Edgar Ramírez, Huracán Ramírez, que ya no está con nosotros. Estuvo Eusebio Gironda, Isabel Vizcarra, Isidoro Barrientos, y hubo en este trabajo una lógica colectiva de construcción del informe, de recibir toda la información, pero no fue suficiente. Si tú quieres ver luces y sombras de esta comisión, la división que hay en este momento entre las personas que alegan una participación más directa con el informe es la cuestionante que tengo, y por eso es que nos hemos tomado más de 100 días en hacer la presentación oficial del informe. Lamentablemente hay muchas asociaciones de familiares de los desaparecidos, de los muertos, y no se han puesto de acuerdo en entregar la información y presentarla en la manera conjunta que debiera ser ideal en estos casos. Hay una división claramente entre diferentes grupos, y por eso mismo este informe es el punto inicial de un proceso que todavía debe continuar. Porque en una sociedad como la nuestra, estas divisiones que son pareciera que son el pan de cada día, debieran concluir con una única postura sobre lo que ha ocurrido y con mayor información. No tenemos en este caso resuelto el tema de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y uno diría, ¿de qué verdad hablamos si no tenemos los restos de Marcelo Quiroga en este momento? No tenemos un memorial, una casa de la memoria, ni tenemos un lugar donde esté el nombre de todas las víctimas de las dictaduras. Todo eso es parte del inicio que marca la entrega del informe. Ya no se lo podía demorar más y había que lanzar el informe para seguir haciendo estas acciones de diálogo con las familias, de la Casa de la Memoria, del muro donde estén los nombres de todos los héroes de la democracia, y principalmente esa deuda que tenemos con el país de encontrar los restos de Marcelo Quiroga y de otros bolivianos desaparecidos. Resumo un poco, ministro. El objetivo es que todos estos sucesos, y estamos hablando de los sucesos de la dictadura, ¿no es cierto? Sí. No es una comisión de la verdad que investigue los hechos estos del 2019, primero para aclararle la figura a la gente. No, es el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. Ok. Ese es el periodo de tiempo. Está claro entonces. Es un informe que no está completo todavía, sin embargo, es decir, no ha logrado llegar al fondo del asunto, por ejemplo, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Así es, John, así es, ese es el tema. Es un informe para mí de características importantes, fundamentales, que nos marca un trabajo destacado de los miembros de la comisión, pero no va a tener Bolivia un informe de la Comisión de la Verdad en tanto no encontremos los restos de Marcelo Quiroga. Esa es una realidad que no podemos negar. Ahora, ministro, ¿qué contiene este informe? ¿Ha logrado, por ejemplo, acceder a los archivos de las Fuerzas Armadas en esa época de la dictadura? Tiene información amplia, proporcionada por todas las víctimas, por las familias, por las Fuerzas Armadas, evidentemente.
pero no tiene, y toda está sistematizada, digitalizada y va a ser de acceso público, porque esa es la característica de un informe de la Comisión de la Verdad, que a partir de su lectura todos los actores que no han sido convocados puedan seguir ampliando y pueda ser un documento incremental que vaya construyendo una base de conocimiento que nos permita encontrar los resultados que quisiéramos. Hubiera sido, a modo de crítica, autocrítica constructiva, ideal que tuviera conclusiones como las que le he planteado en el caso de Marcelo Quiroga o como las que yo quisiera en los casos de corrupción. Si algo caracteriza a las dictaduras es una grave corrupción, una distribución de la tierra, de los recursos públicos y de todo el erario público de manera arbitraria. Y creo que ese componente puede seguir siendo trabajado. Me parece que hay elementos que vamos a tener que seguir trabajando y justamente el Ministerio de Justicia tiene que asegurarse que este informe se cumpla y termine siendo una respuesta total al pueblo boliviano. Todavía sigue en marcha el camino. Fuera interesante pensar más adelante en seguir con una comisión permanente. Hay una razón presupuestaria en esta gestión que nos lo impide, pero definitivamente desde el Ministerio de Justicia vamos a tener una dirección a cargo de seguir y aplicar y dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión. Cierro con este tema, ministro. En este informe podrán haber algunas revelaciones que lleven, por ejemplo, a procesos o juicios en relación a la época de las dictaduras. Están en este momento en curso los juicios, hay varios procesos sobre los desaparecidos, son delitos continuos que no pueden quedar en el olvido, y sí, definitivamente, a partir de las revelaciones de la Comisión de la Verdad se tendrá que iniciar algunas acciones legales. No sé si lamentablemente, pero el tiempo también se encarga de cerrar las heridas. Si tú te pones a pensar, la mayor parte de los principales acusados o los dirigentes de los golpes de Estado en el país ya no están más con nosotros. Entonces también entre 1964 y el 82 muchos de ellos ya no están más y por lo tanto hay que buscar otras responsabilidades institucionales o inclusive a sus herederos, pero nunca con un ánimo de venganza, sino con un ánimo de justicia para las víctimas de los graves hechos que ha habido en las dictaduras de nuestro país. Vamos al año 2019, ministro, y creo que la pregunta que está en gran parte de la cabeza de los bolivianos es, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? En el tema de detenciones de una expresidenta, detenciones en filas militares, investigación y pedida de información en el tema de policías que actuaron en el año 2019. ¿Qué está pasando, ministro? Se pregunta la gente. A ver, lo que está pasando en este momento es tres grupos de temas, tres grupos de casos que están en curso. El primero y el más importante para mí, el que tiene que ver con las muertes de bolivianos durante la crisis que vivió el país, y no es un solo proceso en ese caso. Hay un proceso en el Alto que estudia todo lo que pasó en Sencata, otro en Cochabamba, lo de Guayani, y uno en Montero con relación a lo que ocurrió en el barrio Cofadena. También hay un proceso en Potosí, varios procesos en Potosí en curso, y todos estos procesos están en la vía ordinaria, no han implicado a la ex senadora Yanine Áñez, y estos procesos no tienen necesidad de convocarla todavía por ese hecho, por el hecho que le planteo. Se están investigando hechos objetivos, se está investigando la muerte de personas y se está investigando aspectos que en algún momento podrían implicarla, pero el momento que la impliquen, el caso no podría ser juzgado en la vía ordinaria, sino que tendría que ir a un juicio de responsabilidades. Ahora bien, todo eso también está siendo investigado no solo por el Ministerio Público y por jueces bolivianos, sino por la GIEI, por el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debería entregarnos el 30 de mayo un informe conclusivo sobre todos los hechos de violencia y violación de los derechos humanos que han ocurrido en el periodo de tiempo señalado, entre septiembre del 2019 y diciembre del 2019. Todo ese marco de conflictos está siendo en este momento investigado por el GIEI. Ese es un grupo de temas que tienen que ver con vidas, con personas que han sido afectadas en su integridad física misma y toda la violencia que se ha producido. Ello implica también el tema de los buses Pumacatari, de la quema de casas de periodistas, de ambos temas, de ambas visiones que en este momento están en confrontación en el país.
Un segundo grupo de casos tiene que ver con los juicios de responsabilidades que hemos presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. En esos casos, como había graves casos de corrupción y violación de derechos humanos, quien ha presentado esos juicios de responsabilidades es el Ministro de Justicia. Yo he presentado el caso sobre el FMI, el préstamo que no tiene autorización legislativa, por la ampliación del contrato de Fundempresa por 15 años sin ninguna autorización y por un acto arbitrario, y hemos asesorado a las víctimas, para nosotros son víctimas que no pudieron ingresar al país en el inicio de la pandemia, que se quedaron en la frontera, que no recibieron un trato humanitario y que nos han planteado el caso y nos han pedido asesoramiento y los hemos asesorado para llevar el caso como juicio de responsabilidades. Lo propio, bolivianos que han sido encarcelados por haber expresado su opinión y su crítica al manejo de la pandemia. ¿Recuerdas los decretos en los cuales se prohibía bajo sanción de cárcel que puedas manifestar tu ejercicio de libertad de expresión? También bolivianos que han estado en la cárcel nos han pedido asesoramiento y hemos planteado esos 4 casos de juicio de responsabilidades. Y el tercer grupo de casos es lo que tú refieres. Hay en este momento en curso una acción iniciada en diciembre del año pasado por Lidia Patti en contra de la ex senadora Yanine Áñez, resalto, ex senadora, no en su condición de presidente, sino más bien por los hechos anteriores al 12 de noviembre, en el cual ella era senadora del departamento del Beni. Y en esos casos se ha presentado como parte acusadora el Ministerio de Gobierno y el Procurador General del Estado. En ese caso específicamente, el rol del Ministerio de Justicia debe ser el de preservar los derechos humanos y el debido proceso de la señora Áñez. Y en ese rol le hemos ofrecido abogados del Estado para que pueda asumir su defensa. Ella los ha negado, tiene un abogado particular, el doctor Ariel Coronado, y hemos generado las condiciones de cumplimiento de las decisiones de la justicia. La última, la de este viernes, en la cual la justicia boliviana, en concreto un tribunal de garantías y el juez 10º cautelar penal, el doctor Ceballos, han ordenado que se le haga una valoración por parte del IRIF y que se le dé condiciones de salud dentro del recinto de Obrajes. Esto no era posible porque es un centro hacinado que tiene 13 dormitorios comunes, no tiene habitaciones separadas o celdas diferenciadas para las personas que ingresan, y tiene un periodo, justamente por ese tema de hacinamiento, de encapsulamiento. Cuando entras a ese recinto como privado de libertad, debes estar aislado durante 15 días para evitar que el COVID entre. Te imaginarás que si una persona con COVID ingresa a un lugar con el nivel de hacinamiento de Obrajes, lo más probable es que contagie a toda la población del penal. Entonces hay que tomar medidas de prevención y esas medidas no se han entendido en esa magnitud, por lo que ha sido necesario llevarla a Miraflores. Esa es una decisión del régimen penitenciario. En este momento, la ex senadora Yanine Áñez se encuentra en el recinto de Miraflores con un centro de salud que le garantiza toda la atención debida, con la visita de su familia y con la visita de todos los organismos que trabajan en el país de derechos humanos. Esa es la situación que ha ocurrido en el tercer tema, que te reitero, no somos parte, somos los que debemos garantizar los derechos humanos y el debido proceso para ella y para cualquier ciudadano en ese caso. Ministro, trataré de utilizar un lenguaje un poco más popular, disculpe usted, pero me habla de 3 grupos, y en los 3 grupos está incluido Yanine Áñez por diversos supuestos delitos o incumplimiento de deberes, etcétera, etcétera, etcétera. La gente dice Dios, o sea, le están dando por todo lado a Yanine Áñez y el gobierno de transición. En realidad el tema de la justicia y de la reconciliación entre los bolivianos debe partir justamente de ese elemento. Yo te diría que nadie debe estar en contra en el país de que sepamos qué ha ocurrido en Sacabas, en Cata, y no podemos estar cruzados de brazos esperando que el GIEI termine. Es obligación de la Fiscalía investigar y llevar adelante esos procesos. Los 4 procesos que inicio como Ministerio de Justicia tienen que ver con corrupción y no puede pararse un proceso por corrupción y menos por violación de derechos humanos. Y el tercer grupo, lo has señalado, o el tercer, lo he puesto como grupo para fines didácticos, tiene que ver con una acusación de Lidia Patti, una exdiputada del movimiento al socialismo, pero que no es una postura que de inicio... Son 3 acusaciones en contra de Yanine Áñez. Y en este momento son más, ¿no, John? Son más, estaríamos hablando al menos de 5.
Al menos de 5 acusaciones contra Yanine Áñez, quien le acompañó en el gobierno transitorio. Sí, en el caso de Sucre, en el caso de los juicios de responsabilidades, solamente se ha presentado contra ella porque ella es la única que tiene privilegio constitucional. Sin embargo, más adelante podrá ampliarse contra los miembros de gabinete y otros partícipes. Ahora, ministro, quiero cerrar este capítulo. El informe del GIEI, ¿qué pasa si dice cosas contrarias a las cuales son parte, digamos, de ese proceso? Mira, podría darse esa grave contradicción, que el GIEI diga blanco y la Fiscalía del país diga negro. Exacto. En ese caso, la soberanía del país va a primar. Pero seguramente la credibilidad de la Fiscalía y del mismo acusador, quienes fueran los acusadores, va a estar seriamente dañada. No debiera ocurrir porque lo que se busca en un proceso, un debido proceso, es que todas las partes que intervienen vayan en la misma línea. No creo que ocurra, pero estás planteando una pregunta importante. No es posible que adelantemos el criterio del GIEI. Una posición que yo en algún momento manifesté es esperar el informe del GIEI para luego formalizar las acciones que fueran necesarias. Ministro, pero me queda claro, si el GIEI viniera en contrarruta o en contradicción a alguno de los hechos descritos o llevados adelante por la Fiscalía, no importa. Vamos a seguir nosotros con lo que tenemos, el GIEI no importa si es contradictorio en alguno de los puntos. Definitivamente no. O sea, yo lo que planteo es que tenemos que tener cierta prudencia en el país a partir del informe de la OEA sobre las elecciones, y el ejercicio de soberanía debe ser propio del país. Yo creo que si invitas al GIEI, si suscribes convenios con ellos, si tienes una palabra como Estado, una fe como Estado, si ellos hacen un trabajo correcto, profesional y con el estándar de calidad que tenemos entendido, siempre ha tenido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no debe haber ninguna duda de que ese informe debe ser seguido, debe ser, si tú quieres suena mal, pero es, como bien dices, en un lenguaje más popular, debe ser acatado. Lo que no puede ocurrir es que si el informe es arbitrario, no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano, deba ser seguido solamente porque viene del extranjero. Son temas que tenemos que evaluar y es el mecanismo que prevé el acuerdo. Ellos van a entregar su informe y junto al canciller vamos a tener 15 días, el ministro de Justicia y el canciller, para evaluar el informe y darles nuestra conformidad para la publicación. Esos 15 días, yo con Rogelio siempre lo digo, no los vamos a usar enteros. Vamos a leer el tiempo que haga falta, pero te aseguro que no van a ser 15 días. Va a ser lo más pronto posible porque entendemos que eso es un tema de urgencia para el país. Ministro, todo está en camino para dejar sentado que fue golpe de lo del 2019. Eso es también lo que se comenta, lo que se dice, lo que permitiría un retorno de Evo Morales. ¿Usted está de acuerdo con esta lógica en la cual la gente está viendo el desarrollo de estos acontecimientos? No. Definitivamente el principio de preclusión es un principio constitucional que impide retrotraer los hechos que se dan en materia electoral. La elección del 55% del presidente Arce es un acto consolidado, definitivo, que no puede ser revisado de ninguna manera. No hay argumento jurídico que pueda sostener esa teoría que le he escuchado, bastante descabellada la verdad, de que se anule todo hasta el vicio más antiguo y la elección del 2019 en la que fue elegido Evo Morales y Álvaro García pueda resucitar y volver a la vida jurídica. Ese acto es un acto cerrado, es un acto para la historia y es un acto que no debe preocupar a los bolivianos. La elección de octubre en la que Luis Arce obtiene el 55% es, por principio de preclusión, el acto jurídico válido que no puede retrotraerse de ninguna manera. Bueno, pero algunos explican que si hubiera un final que dictamine que fue golpe de 2019, de alguna manera habilitaría para las próximas elecciones a Evo Morales. Lo que quieren, al menos, por lo menos, es salvar la imagen. Ese es otro tema. Ese es otro tema. La posibilidad de que él sea candidato el 2025 por el movimiento al socialismo es un tema que en este momento está en debate en varios escenarios. Recuerdas que hay una opinión que pidió Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto está en curso de decisión. Yo estimo que en junio de este año vamos a tener ya la decisión de la Corte Interamericana. Lo propio, durante el gobierno de Yanine Áñez se presentaron una serie de pedidos al Tribunal Constitucional.
de uniformar la jurisprudencia, de dejar sin efecto el fallo 84-2017, de modular la jurisprudencia. Hay un debate muy interesante en el constitucionalismo boliviano, porque la sentencia 84-2017 que habilita a Evo Morales a ser candidato en cualquier momento y las veces que él decida presentarse y tenga el apoyo de su partido, no debieran ser limitadas. Este tema, esta sentencia 84-2017 se ha utilizado como el argumento para habilitar a Manfred Reyes Villa. Es decir, que no es una sentencia que en este momento esté archivada en el Tribunal Constitucional, es la jurisprudencia vigente, el artículo 28 del Pacto de San José, que impide prohibirle participar como candidato a un boliviano, está siendo aplicado por el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, no es un tema que tenga que ver con el golpe de Estado, es un tema de interpretación que está en manos de la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional. Por el momento, el día de hoy, esa es la jurisprudencia vigente. Se está investigando el referéndum del 21F, ministro, porque esa es la génesis de todo lo que sucedió en el país. Un no reconocimiento a resultados donde la gente le dijo a Evo Morales no. En realidad, ese tema del 21F como tal, como acto constitucional, como acto jurídico, no tiene posibilidad de ser revisado. Los actos electorales se consolidan, son actos definitivos. La pregunta es cuál es el tiempo de su vigencia. Si un referéndum es a perpetuidad o las condiciones políticas o la jurisprudencia pueden cambiar la interpretación y la aplicación del referéndum a los hechos reales, que es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Claro. Siempre lo hemos discutido, el referéndum versus la sentencia constitucional. ¿Cuál es el que tiene mayor fuerza vinculante en la interpretación y aplicación? No es una respuesta fácil y está en manos, te insisto, de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, entre otros aspectos, va a tener que hablar sobre el referéndum del 21F. Claro. Claro, nos imaginamos porque por lo menos forman parte de esos antecedentes sumamente importantes que no se puede descartar de todo lo que viene en el 2019. ¿Ah? Están definitivamente vinculados. Hay una relación de causalidad muy fuerte entre ambos hechos. Ministro, termino estos minutos hablando con usted sobre lo que ha dicho una juez de Cochabamba significaría para ella una injerencia por parte suya al trabajo y a la independencia de poder. Cuando una juez establece con los criterios con los cuales ha explicado la liberación de Yacir Molina, el joven de la resistencia Cochala, sería injerencia si el ministro se mete. Eso es lo que está él diciendo y determinando con sus palabras y su valoración, nos dijo la juez en este programa. Sí, mira, yo ahí tengo que ser muy, muy claro. Yo tengo el mayor respeto por la independencia de la justicia. Soy un juez de carrera. No veo que las declaraciones que realice hayan sido asumidas en el contexto en el que las dije. Creo que es importante entender lo que ha ocurrido con ella. Ella está saliendo del COVID. No estoy convencido de que sea lo mejor que una persona que está saliendo de una enfermedad tan grave esté trabajando. Estaba con oxígeno en la audiencia y esa ha sido la consulta que le hago al Consejo de la Magistratura. ¿Qué está pasando en Sucre? O sea, no es posible que la juez de turno que atiende sábado y domingo esté el lunes atendiendo una audiencia. Ella no era la juez del caso, era la juez de turno del fin de semana. Entonces, ¿por qué está atendiendo el caso el lunes? ¿Por qué está con oxígeno? Me parece que si te viera en este momento con oxígeno, te diría, John, por favor, ve a descansar, no tengas el trabajo en este momento. Esa es la consulta que le hago al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo me dice, ministro, la juez Mendizábal está suspendida por un mes. Ella está suspendida por un proceso disciplinario que ha concluido en todas las instancias con la suspensión de ella. Y no podemos ejecutar la sanción porque alega que tiene COVID. Y tú sabes que hay normativa y decretos que impiden que tú puedas aplicar una sanción mientras la persona, el funcionario, así sea juez, esté con esta enfermedad. Esa es la regla general. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo. Porque una persona que es juez tiene una sanción de suspensión y no se está cumpliendo con ella, y cuando analizas los casos que tiene, más de 12, no tienen respuesta de parte del Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo atrás. La preocupación que tenía, y lo reitero, tiene que ver con el régimen disciplinario. El régimen disciplinario debe ser una garantía para los ciudadanos, no puede ser un privilegio para los jueces. Si resulta que ahora
todos los jueces pueden ir suspendiendo sus sanciones por recursos administrativos y constitucionales, el ciudadano cree que la justicia no funciona. Vas al Consejo de la Magistratura, hay sanciones impuestas y no las cumplen y no las aplican, no está bien, no es correcto. Entonces, cuando yo pido que se haga una investigación sobre estos hechos, me estoy refiriendo a esos hechos. No he hecho ninguna referencia al caso particular, porque en ese punto todos ustedes tienen toda la razón. Sería una grave intromisión del Ministerio de Justicia consultar sobre el caso concreto. Lo que yo le estoy pidiendo al Consejo es que actúe objetivamente, preservando los derechos de los jueces, pero también de los ciudadanos que son afectados por procesos que concluyen con la sanción. En conclusión, ministro, ¿ella no debería haber estado ahí juzgando aquello? Yo creo que en el marco del debido proceso, la sanción que le han impuesto de 1 mes de suspensión, a ella la inhabilitaba para estar participando en las audiencias. Que no pueda ser notificada y que esté con el oxígeno y que alegue que hay COVID, me parece que es algo que no está funcionando bien en el área de recursos humanos. Hay que tener la debida atención con nuestros jueces, no los podemos llevar y forzar a que atiendan audiencias si están enfermos, por más que haya estas condiciones de falta de jueces y de acefalías. El caso en concreto, yo te lo voy a insistir siempre, debiera verse como una muestra de independencia de la justicia grande en el país, porque lo que ha ocurrido en Sucre también ha ocurrido en Cochabamba, y ahí nadie dijo que no había independencia de la justicia. Como gobierno estamos respetando las decisiones, entiendo que el Ministerio de Gobierno ha apelado, la Procuraduría también, y será pues la justicia la que revise todos los casos, pero en el ámbito de la justicia, no en el ámbito de lo que diga o deje de decir un ministro de Justicia. En ese punto tengo toda la razón, y creo que han salido de contexto mis declaraciones. Yo me estoy refiriendo a otros hechos, no al caso concreto, porque jamás lo haría. En un caso concreto, los jueces son independientes y ellos deben decidir. Ministro, más de 20 minutos en esta entrevista de Fides en la mañana. Le agradezco muchísimo, sé que tiene muchas actividades por delante. Le mando un abrazo, gracias. Si usted tiene algo más que decirnos, adelante en estos últimos segundos, por favor, por Fides. Yo creo que la principal convocatoria, estamos muy cerca del 23 de marzo, creo que es un tema jurídico, es un tema de especial preocupación de todos los bolivianos. Tenemos temas pendientes en la justicia internacional y tenemos un reto muy grande. Dentro de 5 años cumplimos 200 años como país, y debiera ser este llamado, este compromiso, salir de las permanentes crisis que tenemos para buscar objetivos mayores. Una reforma en la justicia y una independencia absoluta de los jueces va a evitar que los bolivianos tengamos que salir a las calles o debatir sin una voz autorizada, sin un árbitro que derima nuestros conflictos. Creo que lo voy a decir siempre, la reforma a la justicia solo la podemos hacer unidos los bolivianos. No hay manera que la haga un solo partido o una sola persona. Esta es una tarea de todos, y en esto te pido y le pido a todos los bolivianos un compromiso sincero para la transformación de la justicia. Yo estoy trabajando en eso y creo que es algo que me apasiona completamente, lo mismo que a ti el periodismo, y voy a estar siempre en ese objetivo, en esa tarea de darle una mejor justicia a los bolivianos. Te agradezco como siempre, John, y estoy abierto para atender todas tus invitaciones siempre que lo veas conveniente. Gracias. Gracias, ministro, gracias, le agradecemos, que tenga un buen día. Tremenda marcha en el centro de la ciudad de La Paz. Está Gabriela Pérez con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Háblanos de esta marcha que está colapsando el centro, tenemos entendido. Bienvenida. Gracias, John. Así es, a esta hora existe una movilización masiva. El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAG, además de mineros y otros sectores simpatizantes al movimiento al socialismo, marchan en el centro de la ciudad de La Paz exigiendo justicia por las muertes de Sacaba y Sencata, además que se agilicen los procesos contra exautoridades del pasado gobierno. A esta hora la movilización desciende por la avenida Mariscal Santa Cruz. Los movilizados descendieron desde la ciudad del Alto, y en horas más se estima el arribo de más sectores. Lo reiteramos, la marcha se encuentra en la avenida Mariscal Santa Cruz, lo que está impidiendo que el transporte público circule de manera normal. Existe colapso en la avenida Camacho, además de calle Oruro y otras adyacentes. A tomar en cuenta esa información. John, con ese panorama retorno con usted.
Gracias, Gabriela. Vamos a Palacio de Gobierno en unos segundos nada más. Por favor, allá se está entregando este informe de la Comisión de la Verdad. Vamos a ver algunas de estas imágenes, por favor, que dan cuenta de aquello a continuación. Y análisis. Está la ex ministra de Salud, Nila Heredia, hablando en este momento. Escuchemos un poquito de estas palabras, por favor. Psicológico a las víctimas, puesto que a pesar del tiempo, la recuperación de hechos tan dolorosos que significa volver a transitar hechos y duelos de tanta magnitud, obligan a realizar un trabajo cuidadoso con familiares y víctimas. Casos emblemáticos que se puso especial atención ha sido el de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores. Por el primero, por Quiroga Santa Cruz, se realizaron indagaciones diversas, incluyendo las muy importantes declaraciones de Luis Arce Gómez. Se han realizado varias investigaciones, incluyendo el análisis de ADN de restos óseos calcificados que le fueron entregados a la familia Quiroga Santa Cruz por las Fuerzas Armadas. En coordinación con el IDIF, se realizaron los análisis en laboratorios especializados por antropólogos argentinos, forenses argentinos, con resultados infructuosos por el calcinamiento de las muestras. No se puede descartar ninguna hipótesis sobre el destino final que los militares dieron al cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, nosotros afirmamos la posibilidad más sólida es que el cuerpo del líder socialista hubiera sido enterrado en el Cementerio General de La Paz en una tumba con nombre desconocido. Aunque con un grado de, o más bien falso, un nombre falso, aunque con un grado de factibilidad menor, se debe considerar la posibilidad que el cuerpo se encuentre enterrado dentro del Estado Mayor en algún lugar como las antiguas caballerizas o Perrera. La posibilidad menor, dice, de que se esté enterrado en las caballerizas ahí del gran cuartel de Miraflores, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una gran posibilidad, dice esta Comisión de la Verdad, que ha investigado los hechos, que se encuentra en el Cementerio General, enterrado ahí en una tumba con otro nombre. ¿Qué tal? Hay que leer este informe de la Comisión de la Verdad, que investigó desde el año, tengo entendido, 65 hasta el 80. Esos son los parámetros que nos diera hace minutos nada más el ministro de Justicia, Iván Lima, hablando de este informe de la verdad que se está presentando esta mañana. Iván Lima también habló del tema de las investigaciones. No quiero decir 3 casos, pero por 3 caminos se juzga a la expresidente Áñez, por 3 caminos a sus colaboradores del gobierno transitorio. Y le va a tocar porque ya está citado al alcalde electo de La Paz, Iván Arias, que mañana va a ir, tengo entendido, a declarar sobre estos temas. Golpe o no golpe, que es el fondo del asunto, lo que se trata de asentar en la cabeza de la gente, trata de demostrarlo, el tema de la justicia. Don Iván Arias, alcalde electo de La Paz, un abrazo para usted, buenos días, bienvenido. Mañana declara. ¿Cómo estás, John? Muy buenos días. Sí, ya es la segunda, la primera fue el día viernes y ahora mañana estamos preparando nuestra defensa acá con mi equipo de abogados, a los cuales agradezco su apoyo. Fíjese cómo tenemos que invertir nuestro tiempo en este tipo de acciones en vez de estar preocupado plenamente en la comisión de transición, en la cual ya estamos trabajando con 15 comisiones. Estamos mañana teniendo una reunión de evaluación con el alcalde saliente para ver el avance. Internamente sabemos que está yendo bien, unas más que otras. Hay acciones muy buenas por parte de los funcionarios salientes, aunque algunos están medio reacios, pero mañana ajustaremos esos detalles, John. Bien, Iván, sin embargo, este proceder del tema de la justicia ha dado mucho que hablar en las últimas horas. Te he escuchado hablar de escamotear la victoria en La Paz. ¿Puedes explicarnos eso, por favor? Pues sí, fundamentalmente el gobierno que quiere reír y le pareciera que nos dijera me importa un rábano cómo han votado los paseños. Aquí se hace lo que a mí me interesa y lo que yo determino. Y entonces, por supuesto, están queriendo negar nuestra victoria. El gobierno, en vez de ser hidalgo, como lo fui, yo personalmente, usted me conoce, John, cuando el señor Arce ganó el año pasado, contra viento y marea, yo dije, señores, las urnas han hablado y hay que aceptar la derrota, hay que ser caballero en la derrota. Ganó, más allá de los problemas de fraude que pudo haber, pero ganó, sustancialmente ganó.
y fuimos derrotados. Y hay que ser hidalgo en la vida política y en la democracia, hay que ser así. Ganamos y perdemos. Y hoy el gobierno, en vez de asumir una actitud valiente, una actitud concertadora, una actitud de reconciliación, ha optado pues por perseguir primero a los que han perdido. ¿Usted por qué cree que la toman a la señora Yanine Áñez? Porque fue una candidata derrotada. Empiezan a tomar a sus seguidores y así están queriendo cansarnos para escamotearnos la victoria. No, ya no es un problema solo con Iván Arias. Lo que están queriendo y buscan en el fondo es que nosotros no nos posesionemos el 3 de mayo y decirle a los paseños, no importa que hayan votado por cualquiera, aquí en esta ciudad se hace lo que yo quiero, pero yo estoy convencido que los paseños no van a permitir. Estas movilizaciones que hemos tenido el viernes van a ir creciendo, porque ya basta de tanto abuso, basta de utilizar a la justicia como el instrumento para la persecución. Y mire cómo que estamos perdidos, cómo que estamos desorientados. ¿Usted cree que el presidente Arce ha ganado puntos con esta acción? ¿Usted cree hoy que el presidente Arce está más fuerte de lo que estaba antes? Yo dudo. Está en peligro hasta las candidaturas que tienen las 4 gobernaciones. Está en peligro su propia sostenibilidad. ¿Quién le está llevando este camino? ¿Por qué el presidente se deja llevar por estas rutas de odio y venganza? Y cuidado, no estoy diciendo que no se inicie proceso, pero que se inicie proceso en el marco de los derechos, en el marco de la Constitución, en el marco de las normas. Usted me dice que a los candidatos que han perdido les caen, como al caso de Áñez. ¿Alguna diferencia con Camacho, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que Camacho ha ganado, yo he ganado, y ¿qué están haciendo? Un proceso de desgaste. Es desgaste, Manfred ha ganado, es desgaste, es presión. Es decir, nuestros señores no les interesa sentarse en la mesa y decir, vengan a ver, sentémonos y pensemos cómo vamos a hacer para la vacunación, cómo vamos a hacer para reactivar la economía. Empresas se siguen yendo del país cuando es un momento crucial. ¿Usted cree que las empresas con todas estas circunstancias quieren venir a invertir en Bolivia? El señor Arce, que es economista, debería entender mejor que nadie que la economía no solamente son números, sino son mensajes de estabilidad, mensajes de concertación. ¿Por qué cree que yo tenía en mi mensaje de mi campaña la paz en paz? Porque precisamente entiendo que si no nos ponemos de acuerdo y no dejamos de guerrear los paseños, las inversiones se escapan como se han ido escapando. Es una pena esto multiplicado al país. Entonces yo creo que el presidente tiene yo voy a acabar todos los mecanismos para llegar a acuerdos. Después de esta acción del día de mañana, a la cual quiero advertir, yo no voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad. Ni arresto domiciliario, ni arresto con derecho al trabajo, ni nada. No voy a tomar. Y voy a tomar medidas muy duras que me estoy reservando, porque no voy a permitir que se escamotee nuestra victoria, que se escamotee el voto a voto. Yo he ganado la campaña voto a voto de una manera limpia. No he insultado a nadie. Todo lo he hecho con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con el amor de los paseños, a los cuales estoy muy agradecido, pero también quiero decir que no se sentirán defraudados. Yo soy una persona pacífica, soy una persona que busca la concertación, pero también sé ponerme firme en el momento que hay que ponerse firme. ¿Y voy a buscar usted una huelga de hambre si es que de alguna manera le limitan su libertad para poderse defender de lo que pueden acusarle? Vamos a extremar todos los mecanismos, John, de eso esté seguro. En el marco democrático y pacífico hay experiencias de cómo se puede doblegar a los poderosos, a los que se creen impunes, a los que creen que tienen todo el poder y que pueden hacer con la vida de nosotros lo que les dé la gana. Yo no voy a caer en ese juego, y después de mañana, según sean las circunstancias, tomaremos las medidas que sean necesarias. Pero también vamos a, después de eso, convocar al presidente a una reunión, y espero que nos acepte. Quiero reunirme con el presidente junto con nuestros concejales que han ganado. Estoy invitando nuevamente al señor Doc Weiler para el día miércoles. Ya le he mandado varios mensajes. Las anteriores cosas lo hemos hecho mediante intermediarios. Quiero agarrar directamente el toro por las astas con él y quiero sentarme a negociar, a sentarme a ver lo mejor para la paz. Si él tiene buenas ideas y son ideas realizables, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlas? Si la paz lo que necesitamos es, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Esta ciudad
y Doña necesita Arias, trabajo. ¿usted se comunicó con César Dovailer por mensajes? ¿Le respondió César Dovailer? ¿Le dijo sí a una reunión? ¿Qué le dijo? Mire, hasta ahora hemos hecho mediante su esposa. La anterior reunión la concertamos con su esposa verbalmente, como se hace normalmente. Entonces se busca una persona de confianza, la persona de confianza pregunta al interesado y el interesado dice, sí, muy bien. Entonces, y nos pidieron después una carta, eso lo hicimos al mediodía, y después nos pidieron una carta de oficial sesión a las 3 de la tarde, la mandamos a las 4. Pero luego el señor Dovailer nos dijo que habíamos mandado muy tarde, claro, a las 4, pero ya habíamos concertado verbalmente a mediodía, o sea, como se hacen entre caballeros, ya muy bien el lugar, la hora, ¿no? Quiénes van a ir, ya todo estaba arreglado, nosotros habíamos acomodado. O sea César Dovailer lo está evadiendo, Iván Arias, ¿eso siente? Yo siento que sí, pero bueno, no quiero echarle, yo también entiendo a César, lo entiendo y no quiero ser injusto con él, es una presión muy fuerte la que él debe tener, y más bien yo no quiero entorpecer. Ya le he escrito esta mañana 3 mensajes, quizás no conoce mi número, pero en todo caso le he dicho Iván Arias, pero yo no quiero entrar al juego del gato y el ratón. Yo creo que lo mejor es sentarnos en la mesa y buscar lo mejor, porque al final de cuentas vamos a estar, si es que no se escamotea nuestra victoria, vamos a estar 5 años con sus concejales gestionando la ciudad. Y si yo tengo mayoría, yo no quiero utilizar la mayoría para pisar, para despreciar a la minoría. Eso es lo peor en democracia. Uno utiliza la mayoría para tender puentes de concertación, para tender puentes de búsqueda del bien común. Entonces lo voy a hacer y voy a volver a escribir. Le escribí esta mañana, le voy a volver a hablar al mediodía y espero que el miércoles, según sucedan estos acontecimientos, nos podamos ver con él, ¿no? Entonces, y sentar en una mesa y la marraqueta que compré vaya a cambiarla porque ya está sola. Vamos a buscar otras marraquetas más fresquitas aquí del mercado Lanza que van a ser muy ricas con pan y queso. Alcalde electo, a ver, algunas preguntas que le harán seguramente. Una de esas, ¿cuál es su participación en ese supuesto golpe? Primero que no hubo golpe. Eso a mí ni al país van a poder convencer. No hubo golpe de Estado. Hubo una sucesión constitucional donde después de la renuncia de Evo Morales tendría que suceder el vicepresidente y escapó. Tenía que sucederle a la presidenta del Estado y escapó. Tenía que ser el de diputados y no aceptó, y así bueno, hasta que apareció una señora que estaba en su chaco y le tocaba en ese proceso. ¿De cuál golpe de Estado estamos hablando? No hubo golpe de Estado. Y yo participé en un gobierno que lo que hizo como tarea fundamental, y como yo como ministro me dediqué a combatir el COVID, me dediqué a viajar por La Paz y Oruro, en búsqueda de que la gente entienda de que esta enfermedad mata. En fin, he hecho todo mi trabajo en el marco de mis responsabilidades asumidas en ese momento. Alcalde Arias, va a continuar este tema del acoso que le sacaron en plena campaña electoral. Hábleme de este acoso del cual se le acusa, por favor. Sí, no, prefiero no ventilar esas cosas porque son simplemente le digo yo, si alguna vez cometí un error yo siempre pido perdón, pero nunca hay de mi parte, nunca he condicionado un trabajo a un favor, nunca en mi vida, nunca. Yo soy una persona que valora a las personas. Puede uno a veces cometer errores en el trato, y yo aquí mis asesores me dicen, no te saques fotos, mira, cualquier cosa puede ser. Claro, uno tiene que, no le puedo decir a la gente, mantente 1,5 metros de distancia, ¿no? O sea, y a veces fotos pueden ser. Entonces uno tiene que aprender a veces hasta de decir las cosas o de expresarse de alguna manera. Pero le diré, nunca he pedido favores a cambio de todos los años que he trabajado en mi vida, siempre he valorado a las personas, y lo primero que voy a hacer en la alcaldía precisamente es iniciar un proceso de revalorización de lo que yo le llamo el talento humano. Yo creo que detrás de cada persona hay un talento, detrás de cada persona hay un factor que la hace grandiosa, y lo único que hay que saber es sacar ese talento y llevarlo adelante. Tú y yo, John, tenemos el diablo y tenemos el ángel, y dependiendo quién te guíe puedes sacar el diablo o puedes sacar el ángel. Yo trato siempre de sacar el ángel de las personas, el servicio a los demás, el trabajar en equipo, el trabajar por el bien común. Entonces, sí, te pido perdón si algún momento he cometido, y
usted me ha visto en la televisión también, cuando he ido al campo, yo hablo muy fuerte con la gente cuando tengo que poner fuerte, y a veces en esa actitud a veces puedo aparecer demasiado violento, pero no lo soy, simplemente creo que en la vida hay momentos para concertar, hay momentos para dialogar y hay momentos para decidir. Entonces, sí, en todo caso hay que tomar precauciones, hay que sacar lecciones. Yo siempre, en todo lo Sí, estamos con el alcalde electo Iván Arias en esta entrevista en Fides. Vamos a dejar que se ordene un poquito, algo cayó allá en la oficina del señor Arias para poderlo seguir entrevistando. Señor Iván Arias, ¿está con nosotros todavía? Sí, no estoy. Lo que pasa es que hay una marcha. Hacia la marcha con la máquina. Ajá. Es marcha del Movimiento al Socialismo que ha convocado a sus bases, ¿no? Y están pues haciendo, y estamos aquí muy cerca de esa marcha, y por eso también los ruidos son fuertes. Alcalde Iván Arias, lo escuché hablar, usted desnuda un supuesto plan, un plan que iría en camino de que la justicia determine que sí hubo golpe y aparecería en esa escena Evo Morales. Se lo preguntamos esta mañana con el mismo ahínco también al ministro de Justicia, y él dijo que son historias inventadas, algún otro término parecido, sin embargo no es ese el que él utilizó, pero nos dio a entender de que son cosas inventadas. ¿Usted ve en esto una maniobra para que Evo vuelva al poder? ¿Cómo es esa estrategia que usted desnuda y dice se estaría produciendo para el retorno de Evo? Yo creo que lo que buscan es debilitar lo más posible al presidente Arce. ¿Usted cree? Y usted haga una encuesta, sea así simplemente como las que sabe hacer. ¿Usted cree que hoy el presidente Arce está más fuerte antes de la etapa de persecución? ¿Usted cree que ha ganado puntos? ¿Usted cree que el presidente se ha vuelto más creíble? ¿Que el presidente se ha vuelto una persona de confianza? ¿Una persona que se preocupa por los problemas del país? ¿O que ha vuelto una lógica de odio y venganza, y que eso más bien la disminuye? El presidente tiene que darse cuenta que los enemigos de él no están en la calle, no están en la otra vereda. Yo veo que hay enemigos que están internamente. Y ahora, quizás él ha optado, porque lo he escuchado estos días, ha optado por seguir a esa cúpula. Entonces él es víctima, ya no es víctima, es parte de una lógica que no le está haciendo bien. Es parte de un pensamiento y de una práctica política que ya fracasó, que lo llevó al MAS a un momento casi de destrucción. Apareció con Choquehuanca, apareció él con un mensaje, el mensaje de preocuparse de la economía, de preocuparse de la salud. Choquehuanca con un mensaje de reconciliación. Entonces, no, escucha, qué bien, el país como que decía, ya basta de confrontación, vamos, miremos hacia adelante. Y se duda que todo aquello parece que fue simplemente cuetillos como los que están lanzando acá los compañeros que están marchando, ¿sí? Cuetillos que fueron nada más sus luminarias, que hoy se ha vuelto a la lógica anterior. Entonces, es lo que tiene que preguntarse el gobierno, si esa acción lo fortalece o lo debilita. ¿Lo hace de quedar mejor ante los organismos internacionales? ¿Usted cree que la imagen del presidente Arce hoy es un referente de democracia, es un referente en el mundo? ¿Usted cree que hoy las empresas privadas están tocando la puerta para venir a Bolivia a invertir y traer sus recursos? ¿Usted cree que si el gobierno cree que con estas acciones ha ganado, pues bien, pero yo creo que le están haciendo un tremendo daño? En un principio creí que eran fuerzas externas, pero por los discursos últimos del presidente y del vicepresidente me doy cuenta que lo que han hecho es ser absorbidos, ser dominados, ser parte de una estrategia equivocada, de una estrategia que solo busca el podio y la confrontación. Qué pena, presidente, qué pena que no haya aprovechado la oportunidad para ponerle su propio sello, el sello que nos prometió unir a los bolivianos para preocuparnos de la salud, el empleo y la reconciliación. Qué pena, pero nunca es tarde. Yo espero que el presidente, después de los números que le presente, ojalá le presenten números verdaderos de cuánto le ha potenciado esto, o de cuánto más bien le ha perjudicado, pueda rectificar. Siempre es posible en política rectificar. Uno se puede equivocar, entra a veces en la ubris, y es bueno salir de eso, pero el presidente tiene que entender que el camino escogido
no es el apropiado, no le está haciendo bien, no le va a llevar a buen puerto. Soy Iván Arias, muchísimas gracias por responder a nuestros gestionantes. Le mandamos un abrazo y buenos días desde Fides. Bueno. La responsabilidad social empresarial, plausible. Plausible cuando se la cumple y en los momentos y en donde más se la necesita. Este es el caso, por ejemplo, de la Cervecería Boliviana Nacional. Ivo Blasicevic está con nosotros, el gerente de Relaciones Institucionales. Ivo, un gusto saludarte, buenos días. Nos enteramos de que están donando contenedores térmicos para guardar esa cadena de frío para el tema de las vacunas desde la CBN. Cuéntanos, por favor, buenos días. Muy buen día, John. Gracias por el contacto. Un gusto estar contigo y a través tuyo con todos los que nos ven y nos escuchan. Evidentemente, la Cervecería Boliviana Nacional ha visto una oportunidad de ayudar nuevamente al pueblo boliviano y hacerlo a través del Ministerio de Salud y Educación y en la persona del ministro, y hemos entregado 500 conservadores para mantener la cadena de frío. Se tratan de conservadores que tienen dos tipos. Hemos traído 350 conservadores de 45 litros y 150 conservadores de 15 litros, más pequeños. Y ambos cuentan con una tecnología que permite tener un medidor de temperatura digital, lo cual es absolutamente clave para poder medir la temperatura en todo tiempo que se transporten las vacunas y que no se rompa de esta manera la cadena del frío. Ivo, esto es muy importante. ¿Cómo son estos contenedores térmicos? ¿Son grandes? ¿Son pequeños? ¿Son para que lo puedas describir un poquito, por favor? Sí, en realidad son esos coolers que compramos para ir de día de campo. Los grandes son como los coolers más grandes que se usan para la pesca. Pero estos son especiales, como te decía, están hechos a partir de ese mismo material, son de marca Coleman, que son de muy buena marca. Los hemos importado de Brasil y aquí vale la pena y tengo que resaltar el gran trabajo de Boliviana de Aviación, de Ronald Caso, su gerente general, que de una manera tremendamente gentil ha aceptado transportar estos contenedores de manera gratuita y ha hecho que lleguen en tiempo y forma, y han llegado el pasado viernes aquí a Santa Cruz y hemos procedido a hacer la entrega correspondiente. Entonces, este es un esfuerzo conjunto entre nosotros y el gobierno a través de BOA, y también la entrega para el Ministerio de Salud y Deportes para que sirvan estos contenedores para llevar las vacunas y mantener la cadena de frío, especialmente en dos lugares, para poderte mover dentro de las ciudades y ambular con las vacunas, y en otros casos para llegar a sitios donde no llegan los vehículos refrigerados. Entonces tienen esos dos propósitos y creemos que van a contribuir bastante a llegar de una manera efectiva a inmunizar a la población boliviana. Bueno, no escuché muy bien. ¿Cuántos? Son 500 contenedores térmicos, ¿verdad? Sí, correcto. Son 500 contenedores térmicos. Wow, eso es una maravilla. Felicidades a la Cervecería Boliviana Nacional. Es bueno actuar y en el momento y con las cosas que realmente se necesitan, ¿no? Pues la gente criticó cuando vio los camiones ahí de pollos y demás llevando el tema de las vacunas. Y claro, lo que pasa es que el país no tiene pues esta clase de condiciones como para poder trasladarlo. Es decir, si le quitaban el logo no pasaba nada, ¿no? Debían ponerle un logo de ahí frigorífico de vacunas y se acababa el tema, digamos. Pero como no tenemos esas condiciones, tenemos que sacar de donde podemos. Y gracias a la Cervecería Boliviana Nacional por estos 500 contenedores. Ivo. No, un gusto. Y claro, como tú lo decías, Bolivia no está preparada. Esta es una operación muy grande. Creo que nunca en la historia de Bolivia se ha vacunado a tanta gente, a una población tan grande, con lo cual habíamos pensado que en una asociación público-privada podíamos mejorar estas carencias para fortalecer la cadena de frío, y por ello ahí estamos. Gracias, Ivo Blasicevic, gerente de Relaciones Institucionales de la Cervecería Boliviana Nacional. Siempre bueno verte, Ivo, que tengas una buena semana. Gracias. Igualmente, muchas gracias, John. Un gusto. Bueno, y ya se nos fue el programa, ¿no? Estamos a segunditos nada más de acabarlo. Gracias a todos, y quiero personalmente agradecerles por la paciencia. Estamos en un momento tan beligerante, tan encontrado, tan dividido por el tema ideológico, ¿no? Que yo lamento mucho las cosas que se escriben en el tema de nuestra transmisión online.
que pitita, que masista, que se insultan entre unos y otros. Invitamos a toda la gente que participa a ser consciente y ser contributiva, pero siempre de buena manera, ¿no? Siempre hay alguien que quiere molestar, siempre hay alguien que quiere ponerle avispas, ¿no?, a este medio ambiente para que uno, no sé, de repente responda, pero no van a conseguir sencillamente lo que quieren. Nuestro trabajo es preguntar, y de un lado y del otro, respetando a todos aquellos que opinan en esta libertad de expresión, su manera de pensar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en AM. Los esperamos mañana a las 10:10. Hasta entonces.